La fotografía maldita. Era el año 2001, un año que quedó marcado para siempre en mi memoria. Mi tío Rubén había muerto de manera repentina, dejando a toda la familia en shock. Era un hombre fuerte, sano, el tipo de persona que parecía tener toda una vida por delante. Pero un infarto lo sorprendió en la madrugada y así, sin aviso, lo perdimos. La noticia llegó temprano y en pocas horas la casa de mis abuelos se llenó de parientes que venían de todas partes para despedirlo. En nuestra familia, como en muchas otras de pueblo, era costumbre velar a los muertos en casa. La sala principal fue arreglada rápidamente, el ataúd al centro, rodeado de flores blancas y velas. Recuerdo que el aire estaba impregnado de un aroma dulzón y pesado, una mezcla de cera derretida y flores que comenzaban a marchitarse. La atmósfera era sombría, pero también había una extraña calma. Todos se reunían alrededor del ataúd para rezar, compartir historias de mi tío o simplemente permanecer en silencio, mirando su rostro inmóvil, como si esperaran que de un momento a otro abriera los ojos. Fue entonces cuando mi prima Lorena, que siempre había sido la más curiosa de la familia, tuvo la idea de tomar fotos del funeral. Era común en nuestra familia guardar recuerdos incluso de los momentos más tristes, aunque siempre me había parecido extraño querer capturar algo tan lúgubre como un velorio. Lorena tenía una cámara analógica que llevaba a todas partes. Se movía entre los dolientes con cuidado, tomando fotos del ataúd, de las flores y de la gente rezando. No le dimos mucha importancia en ese momento, era solo Lorena siendo Lorena. Pero hubo un instante que, aunque insignificante en ese momento, se quedaría grabado en mi mente para siempre. Mientras Lorena tomaba una foto del ataúd, vi que se detuvo de repente. Bajó la cámara y frunció el ceño, como si hubiera notado algo extraño. Me acerqué y le pregunté qué pasaba. Nada, creo que la luz hizo algo raro, respondió, encogiéndose de hombros. Pero había algo en su expresión que me dejó inquieta. La noche transcurrió sin mayores incidentes. La familia se quedó hasta tarde, compartiendo recuerdos y acompañando a mis abuelos en su dolor. Cuando el velorio terminó, Lorena guardó la cámara en su bolso y dijo que revelaría las fotos al día siguiente. Fue al día siguiente cuando todo comenzó. Recuerdo que Lorena llegó a nuestra casa con un sobre de fotos recién reveladas. Su rostro tenía una expresión que no pude descifrar del todo, una mezcla de nerviosismo y algo más cercano al miedo. Se sentó en la mesa y comenzó a sacar las fotos, mostrándonos las primeras. Eran imágenes normales, mi tío en el ataúd, las coronas de flores, los familiares sentados alrededor. Pero cuando llegó a la última foto, se detuvo. Su mano temblaba mientras la sostenía, y su rostro se puso pálido. ¿Qué pasa?, le pregunté, sintiendo como mi propio estómago se encogía. Lorena me mostró la foto, y lo que vi me heló la sangre. Era una imagen del ataúd, tomada desde un ángulo en el que se veía claramente todo el salón. Pero detrás del ataúd, en una esquina que debería haber estado vacía, había una figura. Era alta y oscura, con una forma vagamente humana, pero no del todo. Sus contornos parecían difusos, como si no perteneciera al lugar. Y lo más aterrador eran sus ojos, dos puntos blancos que brillaban en la penumbra. ¿Quién es ese?, pregunté, aunque sabía que nadie podía responderme. Lorena negó con la cabeza. No había nadie ahí. Estoy segura. Mostramos la foto al resto de la familia y todos quedaron igual de desconcertados. Algunos intentaron buscar explicaciones lógicas, tal vez era un reflejo o alguien que había pasado en el momento justo. Pero cuanto más mirábamos la imagen, más evidente era que no tenía sentido. La figura no se parecía a nadie que hubiera estado en el velorio y su presencia era inquietante, como si no solo estuviera en la foto, sino también observándonos a través de ella. Esa noche, Lorena volvió a su casa con la foto. Parecía nerviosa, pero trató de fingir que todo estaba bien. Sin embargo, lo que ocurrió después me hizo cuestionar todo.
Una semana después del funeral, Lorena murió en un accidente inexplicable. Según nos contaron, ella iba manejando de regreso a su casa cuando su coche se salió del camino y chocó contra un árbol. Lo extraño era que el tramo donde ocurrió el accidente era completamente recto, sin curvas ni obstáculos. No había razón para que hubiera perdido el control. La noticia dejó a toda la familia devastada. Era imposible no relacionar su muerte con la foto. Desde entonces, nadie quiso volver a mirarla. Mi madre la guardó en un cajón y ahí permaneció por años, olvidada pero no del todo. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Comencé a tener sueños extraños, siempre relacionados con el velorio. En mis sueños, estaba de pie frente al ataúd de mi tío, pero la sala estaba vacía, salvo por la figura oscura que había aparecido en la foto. En el sueño, siempre estaba al otro lado del ataúd, mirándome con esos ojos blancos que parecían atravesar mi alma. Lo peor era que no se quedaba ahí. En cada sueño, la figura comenzaba a moverse hacia mí, lentamente, pero yo no podía moverme. Me quedaba paralizada, observando cómo se acercaba hasta que sentía su aliento frío en mi rostro. Siempre despertaba justo antes de que me tocara, con el corazón latiéndome con fuerza y un sudor frío cubriéndome la piel. Intenté olvidar la foto, los sueños, todo. Pero había algo que no me dejaba en paz. Sentía que la figura no era solo un accidente, un error en la cámara. Era algo más, algo que había estado presente en el velorio y que, de alguna manera, había seguido con nosotros después. Pasaron años antes de que volviera a ver la foto. Fue durante una limpieza en casa, mientras mi madre revisaba el cajón donde la había guardado. La encontré ahí, dentro del sobre original, y al verla de nuevo, sentí el mismo escalofrío que la primera vez. No sé qué era esa figura, ni por qué apareció en el funeral de mi tío. Pero una parte de mí siente que todavía está ahí, esperando. Y a veces, en las noches más silenciosas, siento como si esos ojos blancos me observaran desde algún rincón oscuro, recordándome que hay cosas que no podemos entender, pero que tampoco podemos ignorar. La mujer que no estaba invitada. Mi nombre es Camila, y esta es una historia que he intentado olvidar durante años, pero que aún hoy, cada vez que cierro los ojos, vuelve a perseguirme como si acabara de suceder. Fue en 1997, en un pequeño pueblo de Michoacán, cuando murió mi primo Javier. Tenía apenas 26 años, un joven lleno de vida, con toda una carrera por delante. Su muerte fue un golpe inesperado para la familia. Un accidente automovilístico lo arrancó de nuestras vidas en un instante. La noticia llegó en la madrugada, y desde ese momento, todo fue un torbellino de tristeza, llamadas, arreglos y preparativos. En el pueblo era costumbre velar a los muertos en las funerarias locales, y aunque no eran lugares lujosos ni especialmente acogedores, todos estábamos acostumbrados a sus pasillos estrechos y salas sombrías. A Javier lo velaron en una de las funerarias más antiguas del pueblo, una construcción de piedra oscura con ventanas pequeñas que siempre parecía estar envuelta en penumbra, incluso en pleno día. Llegamos al funeral al caer la tarde. Había un aire pesado en el ambiente, algo más que el dolor de perder a un ser querido. Era como si la propia funeraria cargara con un peso que no podíamos ver, pero que todos podíamos sentir. Las velas parpadeaban débilmente alrededor del ataúd y el murmullo de las conversaciones de los familiares y amigos se mezclaba con los rezos que algunos comenzaban en voz baja. Recuerdo que estaba sentada al fondo de la sala, junto a mi madre y mi tía Clara, la mamá de Javier. Mi tía no había dejado de llorar desde que llegamos y sus sollozos parecían llenar cada rincón del lugar. Estaba destrozada, como cualquier madre que pierde a su hijo tan joven. Fue entonces cuando noté a la mujer por primera vez. Estaba de pie, justo frente al ataúd. Llevaba un vestido negro que parecía antiguo, con encajes que cubrían sus brazos y un velo que le cubría completamente el rostro. Sus hombros temblaban ligeramente, como si estuviera llorando,
y sus manos estaban entrelazadas frente a ella, como si rezara en silencio. Pensé que era alguna amiga de la familia que no conocía. Era normal que en los funerales aparecieran conocidos de los fallecidos que no habíamos visto antes, especialmente en un pueblo pequeño donde todos se conocían, aunque fuera de lejos. Pero algo en ella me incomodaba. Su postura era rígida, casi antinatural, y aunque parecía llorar, no hacía ningún sonido. Solo estaba ahí, inmóvil, frente al ataúd de mi primo, como si el resto de nosotros no existiéramos. Mi tía Clara la notó también. Entre sollozos, me susurró, ¿quién será? No la reconozco. Negué con la cabeza, incapaz de darle una respuesta. Nadie más parecía prestarle atención, como si solo mi tía y yo pudiéramos verla. Mi madre, que estaba sentada entre las dos, no mostró ningún signo de haber notado algo extraño. Mi tía, siendo la mujer amable que siempre fue, se levantó después de un rato y se acercó a la mujer. Quise detenerla, pero algo en mí me dijo que no debía intervenir. La observé caminar hacia ella, lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando mi tía estaba a apenas un par de pasos de la mujer, ésta levantó la cabeza ligeramente, como si la hubiera escuchado acercarse. No pude ver su rostro, pero algo en su movimiento me puso la piel de gallina. Mi tía extendió la mano para tocarle el hombro, pero en cuanto lo hizo, la mujer simplemente desapareció. No caminó, no se desvaneció lentamente. En un parpadeo, ya no estaba. Mi tía se quedó inmóvil, con la mano extendida y una expresión de absoluto terror en su rostro. Cuando finalmente logró moverse, regresó a su asiento temblando, incapaz de articular palabra. Mi madre intentó calmarla, pensando que tal vez estaba siendo consumida por el dolor, pero yo sabía que había algo más. El resto del velorio transcurrió de manera normal, o al menos tan normal como puede ser un velorio. Pero mi tía Clara no volvió a acercarse al ataúd. No dijo una palabra sobre lo que había visto, pero su rostro pálido y sus manos temblorosas eran evidencia suficiente de que algo había ocurrido. Cuando regresamos a casa esa noche, no pude evitar preguntarle qué había pasado. Al principio, se negó a hablar, pero finalmente, con la voz baja y entrecortada, me dijo, no estaba allí, Camila. La toqué y no estaba allí. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la mujer, en su postura rígida, en cómo había desaparecido sin dejar rastro. Pero lo peor fue lo que descubrí al día siguiente. Al amanecer, mi madre y yo fuimos a la funeraria para ayudar con los últimos arreglos antes de que trasladaran el cuerpo de mi primo al cementerio. Mientras organizábamos las flores, escuché a uno de los empleados hablar con otro en voz baja. ¿Otra vez la mujer del velo?, preguntó uno. Sí, siempre es lo mismo. Aparece, llora un rato y luego desaparece. Nadie sabe quién es, pero ya me acostumbré. Sentí un escalofrío recorrerme. Me acerqué a ellos, fingiendo estar interesada en las flores, y pregunté, ¿de qué mujer están hablando? Los dos hombres se miraron, como si dudaran en responderme. Finalmente, uno de ellos dijo, es una aparición. Siempre la vemos en los funerales de aquí. Nadie sabe quién es, pero dicen que aparece cuando el alma del difunto no está en paz. Quise preguntar más, pero no pude. Algo en la forma en que lo dijo, en su tono resignado, me hizo sentir que no quería saber más. Desde entonces, he evitado esa funeraria. Pero no he podido evitar soñar con la mujer. En mis sueños, está de pie frente a mí, con su vestido negro y su velo, mirándome sin decir nada. Y aunque no puedo ver su rostro, siento su mirada fija en mí, como si esperara algo que nunca podré darle. No sé quién era ni por qué estaba en el funeral de mi primo, pero una parte de mí sabe que no era de este mundo. Y lo que más me aterra es que, en el fondo, siento que aún no ha terminado conmigo. El niño de la capilla. Mi nombre es Lidia, y esta es una historia que nunca he podido olvidar, por más que lo intente.
Soy de un pequeño pueblo en Jalisco, donde las tradiciones y las historias sobre el más allá forman parte de nuestra vida diaria. Aunque había escuchado muchas leyendas de mi familia, nunca pensé que me tocaría vivir algo tan extraño, algo que hasta hoy me cuesta explicar. Todo ocurrió en 1997, durante el funeral de mi tía abuela Rosario. Era una mujer muy querida en la comunidad, conocida por su carácter fuerte pero amable y por ser una de las pocas personas que nunca faltaban a misa los domingos. Cuando murió, decidieron velarla en la capilla antigua del pueblo, un lugar que siempre me había parecido sombrío. La capilla estaba al borde de un cerro, rodeada de árboles que parecían más viejos que el propio edificio. Sus muros de piedra estaban cubiertos de musgo y las bancas de madera crujían con cada movimiento. La luz dentro era tenue, apenas iluminada por velas que parpadeaban con el viento que se colaba por las rendijas. A pesar de que la capilla siempre me había inquietado, esa noche estaba repleta de familiares y conocidos que rezaban por el alma de mi tía abuela, así que traté de tranquilizarme. Todo empezó de manera normal. La gente llegaba, ofrecía sus condolencias, rezaba un rosario y luego se quedaba un rato platicando en voz baja. Yo me senté en una de las bancas del fondo, observando cómo los adultos hablaban mientras los niños corrían de un lado a otro, aparentemente ajenos al ambiente lúgubre de la capilla. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Era un niño pequeño, de unos 8 años, con el cabello oscuro y la ropa algo vieja. Corría por los pasillos entre las bancas, a veces deteniéndose a observar a los demás. Al principio pensé que era el hijo de alguno de los invitados, pero había algo extraño en el que no podía identificar. No hablaba con nadie, no se unía a los demás niños, y su manera de moverse era diferente. En un momento, mientras estaba distraída, sentí un pequeño tirón en mi vestido. Bajé la mirada y ahí estaba el niño, mirándome fijamente con unos ojos oscuros y profundos. Antes de que pudiera decir algo, salió corriendo hacia el frente de la capilla, donde estaba el ataúd de mi tía abuela. Lo seguí con la mirada, esperando ver que alguien lo detuviera o le hablara, pero nadie parecía notar su presencia. Me giré hacia mi prima Ana, que estaba sentada a mi lado, y le pregunté, ¿viste al niño? Ella me miró confundida. ¿Qué niño? El que acaba de correr hacia el altar, insistí. Ana frunció el ceño y negó con la cabeza. Pensé que tal vez se había distraído y no lo había visto, pero algo en su expresión me dejó inquieta. El rosario terminó alrededor de la medianoche y la mayoría de los invitados comenzaron a marcharse. Mientras ayudaba a recoger las velas gastadas, me di cuenta de que no veía al niño por ningún lado. Pregunté a algunos familiares si sabían de quién era, pero nadie parecía conocerlo. Seguro es de alguna familia que ya se fue, dijo mi madre, tratando de tranquilizarme. Pero algo no me cuadraba. Había algo en su mirada, en la forma en que me había observado, que me seguía poniendo los pelos de punta. Antes de irnos, mi tía Carmen decidió tomar una foto del altar. Era una costumbre familiar capturar el momento, aunque nunca entendí por qué alguien querría una foto de un funeral. Mientras ella enfocaba, sentí una extraña incomodidad, como si algo estuviera fuera de lugar. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño mirándome con esos ojos oscuros. Por alguna razón, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que él no pertenecía a ese lugar. A la mañana siguiente, mi tía Carmen llegó a casa con la foto que había tomado en la capilla. Me llamó para mostrarla y en cuanto la vi, sentí un frío inexplicable recorrer mi cuerpo. Ahí estaba él. El niño aparecía al fondo de la foto, en una esquina oscura junto al altar. Su rostro era inconfundible, pero había algo diferente. Sus ojos, que en la capilla me habían parecido oscuros y normales, se veían completamente negros en la foto, como dos vacíos que parecían absorber la luz. Mostramos la foto a varios familiares, pero nadie podía explicar quién era el niño. Mi abuela, una mujer profundamente religiosa, se persignó y dijo en voz baja, «Ese niño no era de este mundo,
Algunos intentaron buscar una explicación lógica, diciendo que tal vez era el hijo de alguien que había salido antes de que pudiéramos preguntar. Pero mientras más lo pensaba, más convencida estaba de que algo extraño había ocurrido. Nadie lo había visto excepto yo, y la manera en que había aparecido en la foto, mirando fijamente hacia la cámara, era simplemente inquietante. Durante las semanas siguientes, comencé a tener sueños con la capilla. En mis sueños, estaba sola y el niño corría entre los pasillos, riendo suavemente. Pero su risa no era normal, era un sonido hueco, como si viniera de muy lejos. En cada sueño, el niño se detenía frente al altar y me miraba, señalando algo detrás de mí. Cuando intentaba girarme para ver qué era, siempre despertaba. Le conté a mi abuela sobre los sueños, y su respuesta no me tranquilizó. Dicen que esa capilla es antigua, más de lo que la gente cree. Antes de que se construyera, ese lugar era un cementerio. Tal vez lo que viste fue un alma que no ha encontrado descanso. Desde entonces, evité regresar a esa capilla. Incluso ahora, años después, todavía sueño con el niño de vez en cuando. En mis sueños, su mirada sigue fija en mí, como si estuviera esperando algo, como si quisiera decirme algo que no puedo entender. Y aunque la foto fue guardada y eventualmente olvidada por mi familia, no puedo dejar de pensar en ese momento en que lo vi mirándome desde la esquina oscura. Porque en el fondo, sé que lo que vi aquella noche no era un niño común y corriente. El hombre sin ojos. Era el año 1998 cuando mi abuela me pidió que la acompañara a un funeral en Oaxaca. Yo tenía apenas 15 años y no entendía del todo la importancia de esas reuniones, pero en mi familia era una obligación asistir, especialmente si se trataba de alguien cercano. Es para mostrar respeto, decía siempre mi abuela. Es lo que nos corresponde hacer. El difunto era don Evaristo, un viejo amigo de la familia que había muerto de manera tranquila, en su cama, como se decía que debían morir los hombres buenos. En aquellos días, aún era costumbre velar a los muertos en casa, y la familia de don Evaristo no había hecho excepción. Vivían en una casona grande, de esas con muros gruesos y patios amplios rodeados de habitaciones que parecían haberse detenido en el tiempo. Llegamos al atardecer. La sala principal había sido arreglada para la velación, velas colocadas alrededor del ataúd, flores blancas llenando cada rincón y un aire pesado que parecía mezclarse con el aroma dulzón de las coronas fúnebres. La familia estaba reunida en silencio, con los rostros sombríos y las miradas perdidas en el cuerpo de don Evaristo. Mi abuela se unió al grupo que rezaba el rosario, y yo, sin nada más que hacer, me quedé sentado en una esquina, observando cómo el cuarto se llenaba poco a poco con más gente. La casa parecía más grande de lo que realmente era, con pasillos largos que llevaban a habitaciones oscuras y un patio trasero apenas iluminado por una vieja lámpara de queroseno. Alrededor de las 10 de la noche, la mayoría de los invitados se había marchado, y solo quedaban los familiares más cercanos y unos cuantos amigos íntimos. Fue entonces cuando comenzó a suceder algo que, en ese momento, no entendí del todo. Mientras el rosario continuaba, sentí un frío extraño en el aire, a pesar de que la noche era cálida. Miré alrededor y noté que algunas de las velas que rodeaban el ataúd parpadeaban, como si una brisa invisible las estuviera apagando poco a poco. Pensé que tal vez era mi imaginación, pero el ambiente se sentía raro. Pasada la medianoche, mi abuela me pidió que le trajera un vaso de agua. Me levanté y caminé hacia la cocina, que estaba al final de uno de los pasillos largos y oscuros. Mientras avanzaba, no podía evitar sentir que alguien me observaba. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por la luz que se filtraba desde la sala principal. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo del pasillo, de pie y en completo silencio, había un hombre. Llevaba un sombrero grande y un traje oscuro que parecía antiguo. Estaba quieto, con las manos cruzadas frente a él, mirando hacia la sala donde estaba el ataúd.
Por un momento pensé que era uno de los familiares, alguien que se había alejado para rezar en privado. Disculpe, murmuré, tratando de no sonar maleducado. El hombre no respondió. Algo en su postura me puso nervioso. Su figura era demasiado rígida, como si estuviera congelado en el tiempo. Decidí ignorarlo y seguir mi camino hacia la cocina. Llené un vaso de agua para mi abuela y regresé por el mismo pasillo, pero cuando volví a mirar hacia el lugar donde estaba el hombre, ya no había nadie. Al llegar a la sala, le entregué el vaso a mi abuela y, con curiosidad, le pregunté quién era el hombre de sombrero que había visto en el pasillo. Mi abuela me miró confundida. ¿Qué hombre de sombrero? Le expliqué lo que había visto, pero nadie en la sala parecía saber de quién estaba hablando. Los familiares negaron con la cabeza, asegurándome que todos los presentes estaban ahí, en la sala, rezando. Intenté no pensar mucho en ello, pero una sensación extraña me acompañó durante el resto de la noche. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras el silencio se apoderaba de la casa y las oraciones se hacían menos frecuentes, escuché un ruido que venía del pasillo. Era un sonido suave, como de pasos arrastrándose sobre el suelo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero me convencí de que era algún familiar moviéndose por la casa. Sin embargo, cuando giré la cabeza hacia el pasillo, lo vi de nuevo. El hombre del sombrero estaba ahí, parado en el mismo lugar. Pero esta vez, algo era diferente. Su rostro estaba parcialmente visible bajo el sombrero, y lo que vi me heló la sangre. No tenía ojos. En su lugar, había 2 cuencas vacías, negras como la noche, que parecían absorber la poca luz que había en el pasillo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o apartar la mirada. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera observándome a pesar de no tener ojos, y luego desapareció. No caminó, no se desvaneció lentamente, simplemente ya no estaba ahí. Corrí hacia mi abuela, intentando explicar lo que había visto, pero las palabras no me salían. Ella me agarró de los hombros y me obligó a sentarme. «Tranquilízate, Andrés», me dijo. «Cuéntame qué pasó». Cuando finalmente logré explicarle, su rostro se llenó de preocupación. Le contó lo sucedido a una de las hijas de don Evaristo, quien se quedó en silencio por un momento antes de hablar. «Era mi tío Julián», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «¿Julián?», pregunté, confundido. «Era el hermano mayor de mi papá. Murió hace más de 10 años, era ciego». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Nadie más parecía sorprendido, como si la aparición de Julián fuera algo que esperaban. Según la familia, él y don Evaristo habían estado muy unidos en vida, y algunos creían que el espíritu de Julián aún rondaba la casa, protegiendo a su hermano incluso en la muerte. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre del sombrero, parado en el pasillo, con esas cuencas vacías que parecían atravesar mi alma. Desde entonces, he intentado encontrar una explicación lógica para lo que vi, pero no la hay. Y aunque han pasado años, todavía tengo pesadillas con ese pasillo oscuro y con el hombre sin ojos que parecía estar esperando algo o a alguien. El llanto de la novia. Mi nombre es Rosa, y esta es una historia que jamás he podido olvidar, por más que lo intente. Tenía 22 años cuando trabajé en una funeraria en un pequeño pueblo de Hidalgo. El trabajo no era fácil, pero tampoco había muchas opciones para alguien como yo, que buscaba independizarse. Mi familia nunca entendió por qué elegí trabajar ahí, pero la verdad es que siempre me consideré una persona fuerte, práctica, y no le tenía miedo a la muerte. Pensaba que era algo natural, inevitable. Pero lo que viví en aquella funeraria cambió por completo mi forma de ver las cosas. Era una funeraria pequeña, con un salón de velación, un cuarto de embalsamamiento y una oficina donde se atendía a las familias. Éramos solo 3 personas trabajando ahí: don Héctor, el dueño, un hombre mayor que llevaba años en el negocio, Miguel,
un joven algo callado que se encargaba de ayudar con los cuerpos, y yo, que estaba aprendiendo todo lo relacionado con el manejo de la funeraria. Recuerdo que todo comenzó una noche de octubre, cuando trajeron el cuerpo de una joven que había muerto en circunstancias particularmente trágicas. Su nombre era Clara, y según nos contaron, había fallecido el día de su boda. Su familia decía que había sufrido un paro cardíaco repentino mientras caminaba hacia el altar. Solo tenía 24 años. Cuando trajeron su cuerpo, yo estaba en la oficina revisando unos papeles, pero no pude evitar escuchar los murmullos de las personas que ayudaron a trasladarla. ¡Qué tragedia! Tan joven y vestida de novia, decían, con una mezcla de pena y superstición. Miguel y yo fuimos los encargados de preparar el cuerpo. Cuando destapamos la bolsa mortuoria, sentí un nudo en el estómago. Clara todavía llevaba puesto su vestido de novia, ahora sucio y rasgado, pero hermoso. Su rostro, aunque pálido, conservaba una belleza melancólica que me hizo pensar en lo injusta que era la muerte a veces. Miguel trabajaba en silencio, como siempre, y yo intentaba concentrarme en mis tareas, pero había algo en el ambiente que se sentía extraño. El cuarto de embalsamamiento, que normalmente era frío por la temperatura controlada, parecía más helado de lo habitual. Y entonces lo escuché por primera vez. Era un sollozo, bajo pero claro, como el llanto contenido de una mujer. Me detuve, pensando que tal vez Miguel había dicho algo, pero él estaba concentrado en su trabajo, con los guantes puestos y sin levantar la mirada. ¿Escuchaste eso?, le pregunté, tratando de sonar tranquila. Miguel solo negó con la cabeza y siguió trabajando. Pensé que tal vez había sido mi imaginación. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el sollozo volviera, esta vez más fuerte. Dejé lo que estaba haciendo y miré alrededor del cuarto. Todo parecía normal, pero el sonido persistía. Lo que hizo que se me helara la sangre fue lo que vi después. En el vidrio del pequeño gabinete donde guardábamos los instrumentos, vi el reflejo de una mujer. Estaba vestida de blanco, con un velo cubriendo su rostro. Parecía inmóvil, pero su silueta proyectaba una tristeza tan profunda que me dejó sin aliento. Me quedé mirándola por unos segundos, incapaz de moverme. Cuando finalmente giré para verla directamente, no había nadie. Intenté calmarme, diciéndome a mí misma que estaba cansada y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no pude evitar sentir que alguien más estaba ahí con nosotros. Esa noche, cuando salí de la funeraria, le conté a don Héctor lo que había visto. Él me escuchó en silencio, con una expresión seria, y luego suspiró. No eres la primera que ve algo, Rosa. Hay algo en este lugar, algo que a veces se queda cuando los muertos llegan con tanto dolor. Le pregunté qué quería decir, pero no quiso darme más detalles. Solo me dijo que rezara y que no me dejara afectar. Las cosas solo empeoraron después de esa noche. Los días siguientes, comencé a escuchar el llanto en distintos momentos, no solo en el cuarto de embalsamamiento. A veces, mientras estaba en la oficina, podía escuchar los sollozos provenientes del salón de velación, aunque estuviera vacío. Otras veces, sentía como si alguien caminara detrás de mí, pero al girarme no había nadie. Una madrugada, mientras preparábamos otro cuerpo, el sollozo se hizo tan fuerte que Miguel dejó caer el bisturí al suelo. Me miró con los ojos desorbitados, y fue entonces cuando supe que él también lo estaba escuchando. ¿Quién está ahí?, preguntó, alzando la voz, aunque sabía que no obtendría respuesta. El llanto cesó de golpe, pero el silencio que quedó fue peor. Era como si el aire mismo estuviera cargado de algo oscuro, algo que no podíamos ver pero que estaba ahí, observándonos. Esa misma noche, soñé con Clara. En mi sueño, estaba de pie en el salón de velación, todavía con su vestido de novia. Me miraba fijamente, pero no podía ver su rostro por completo, como si el velo fuera demasiado opaco. Se acercó a mí lentamente, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, me susurró algo que no entendí. Pero su voz sonaba triste, desesperada.
Desperté con el corazón latiéndome con fuerza y desde entonces los sueños comenzaron a ser frecuentes. En todos ellos, Clara aparecía, siempre en su vestido de novia, siempre con ese aire de melancolía que me hacía sentir una culpa inexplicable, como si hubiera algo que debía hacer por ella. Finalmente, decidí hablar con don Héctor de nuevo. Le conté sobre los sueños, sobre el llanto y sobre la figura que había visto en el reflejo. Él me miró en silencio por un largo rato antes de hablar. Clara no era la primera joven que moría de forma trágica aquí, y lamentablemente no será la última. Algunas almas simplemente no pueden irse. Desde ese día, cada vez que traían el cuerpo de alguien joven, el ambiente en la funeraria cambiaba. El frío se hacía más intenso y el llanto siempre volvía. A veces era apenas un susurro y otras veces llenaba todo el lugar, haciendo que incluso Miguel, que era el más escéptico de todos, se negara a quedarse solo. Eventualmente, dejé de trabajar en la funeraria. El peso de todo lo que vivía ahí se volvió demasiado para mí. Pero hasta el día de hoy, todavía sueño con Clara. En mis sueños, sigue vestida de novia, mirándome desde algún rincón oscuro, como si quisiera decirme algo que nunca logré entender. Y en las noches más silenciosas, incluso ahora, puedo jurar que escucho un sollozo lejano, como si ella todavía estuviera buscando algo o a alguien. El rezo interrumpido. Mi nombre es Elena, y esta es una historia que no he contado a muchas personas, porque cada vez que lo intento, siento que las palabras no alcanzan para describir el miedo que viví aquella noche. Fue en 1994, en un pequeño pueblo de Zacatecas, durante el funeral de mi bisabuela Carmen. Ella era la matriarca de nuestra familia, una mujer fuerte y devota que había vivido hasta los 96 años. Todos decían que había tenido una vida larga y plena, pero su muerte dejó un vacío que se sentía en cada rincón de la casa. En nuestro pueblo, los funerales se celebraban con todos los rituales tradicionales. Era costumbre velar al difunto en casa, rodeado de velas, flores y la familia rezando el rosario durante toda la noche. Mi bisabuela había sido una mujer profundamente religiosa, y todos sabíamos que no habría querido que su despedida fuera de otra manera. La sala de la casa fue acondicionada para el velorio. Colocaron su ataúd en el centro, con un altar improvisado detrás. Estaba rodeado de coronas de flores, candelabros altos y un crucifijo que había pertenecido a ella durante años. Recuerdo que el ambiente se sentía pesado desde el principio, pero pensé que era normal, una mezcla de tristeza y el aire húmedo que se colaba por las ventanas abiertas. El rosario comenzó a las 9 de la noche. Fue un vecino del pueblo, don Teodoro, quien dirigió las oraciones. Era un hombre mayor, con voz grave y pausada, y conocido por su piedad. Los primeros misterios transcurrieron en silencio, con las voces de la familia mezclándose en un murmullo constante. Mi madre estaba sentada junto a mí, sosteniendo un rosario de madera que había pertenecido a mi bisabuela. Yo apenas podía concentrarme en las palabras. Mis ojos se fijaban en el ataúd, en la figura de mi bisabuela que yacía dentro, inmóvil, con su expresión serena pero extrañamente vacía. Fue durante el cuarto misterio cuando todo cambió. Estábamos repitiendo las letanías, cuando escuché una voz que no reconocí. Era áspera, profunda, como si viniera desde el fondo de un pozo. Al principio pensé que era don Teodoro, pero pronto me di cuenta de que no era su voz. Esta era diferente, más gélida, y tenía una cadencia que no coincidía con la del resto de nosotros. Lo más aterrador fue darme cuenta de que no provenía de ningún lugar de la sala. No venía de los familiares, ni de don Teodoro, ni de la entrada. La voz, claramente, venía del ataúd. Sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. Por un momento, pensé que tal vez lo había imaginado, pero cuando miré a mi madre, su expresión me confirmó que ella también lo había escuchado. La voz continuaba rezando, uniendo su tono grave al nuestro, pero no como una oración devota. Había algo burlón en su ritmo,
algo que hacía que las palabras más sagradas sonaran profanas. Poco a poco, las voces de los demás comenzaron a apagarse. El murmullo del rosario se fue desvaneciendo hasta que solo quedó aquella voz. Rezaba sola, despacio, pronunciando cada palabra como si saboreara el momento. Nadie se atrevió a moverse. Miré alrededor de la sala y todos tenían el rostro pálido, las manos temblando sobre los rosarios, los labios cerrados. Nadie quería reconocer lo que estaba sucediendo, pero todos lo sentíamos. La voz seguía, implacable, como si el cuerpo en el ataúd hubiera despertado para unirse a su propio funeral. Cuando la voz llegó al final del último misterio, se detuvo de golpe. El silencio que quedó fue peor que el sonido. Era un silencio tan profundo que sentí que incluso el aire había dejado de moverse. Nadie dijo nada. Nadie se levantó. Las velas parpadeaban, como si el ambiente mismo estuviera inquieto, como si algo invisible se hubiera quedado entre nosotros. Fue mi madre quien finalmente rompió el silencio. Con una voz temblorosa, comenzó a rezar el Padre Nuestro, como intentando recuperar el control de la situación. Algunos se unieron a ella, pero sus voces eran débiles, inseguras. Todos evitábamos mirar el ataúd, como si algo nos dijera que no debíamos hacerlo. Cuando terminó el rosario, nadie se quedó a velar toda la noche, como era costumbre. Uno a uno, los familiares comenzaron a salir, con excusas apresuradas. Al final, solo quedamos mi madre, don Teodoro y yo. Mi madre insistió en quedarse para cumplir con la tradición, pero estaba claro que ella también estaba asustada. Cerca de la medianoche, mientras intentábamos mantenernos despiertos, escuché otro ruido. Era un susurro, apenas audible, pero suficiente para hacer que mi piel se erizara. Parecía venir del ataúd. No era una voz clara, solo un murmullo, como si alguien estuviera hablando consigo mismo al otro lado de la tapa. Mi madre me agarró la mano con fuerza, y don Teodoro se levantó lentamente, persignándose. Se acercó al ataúd, con pasos lentos pero firmes, y colocó su mano sobre la madera. En el nombre de Dios, quien sea que esté aquí, que encuentre la paz y el descanso, dijo, con una voz firme pero cargada de miedo. El susurro se detuvo de inmediato. La sala quedó en completo silencio, y aunque no lo dijimos en voz alta, los tres sentimos como si algo hubiera salido de la habitación, dejando un vacío aún más opresivo. A la mañana siguiente, durante el entierro, nadie habló de lo ocurrido. Parecía un pacto silencioso entre todos los presentes. Pero mientras el ataúd descendía a la tierra, no pude evitar sentir que algo nos estaba observando, algo que no era mi bisabuela. Desde entonces, no he podido asistir a otro funeral sin recordar esa noche. Cada vez que escucho un rosario, siento que la voz volverá, rompiendo el ritmo de las oraciones con ese tono gélido y burlón. Y aunque han pasado años, todavía sueño con ese susurro, resonando en la oscuridad, como si aún estuviera esperando que alguien terminara el rezo que nunca debió comenzar. El ataúd sellado. Mi nombre es Juan y llevo más de 10 años trabajando en una funeraria en Guadalajara. A lo largo de los años he visto cosas que a muchas personas les parecerían escalofriantes: cuerpos descompuestos, accidentes terribles, muertes inesperadas. Sin embargo, el tiempo me hizo inmune al horror que uno podría asociar con la muerte. Para mí, todo eso era solo parte del trabajo. Hasta que una noche, en el año 2015, sucedió algo que cambió por completo la forma en la que veo mi oficio y que todavía, al recordarlo, me llena de un miedo que no puedo explicar. Era un lunes por la mañana cuando recibimos una llamada inusual. Un cliente nos pidió que recibiéramos un cuerpo que sería trasladado desde otra ciudad para ser velado en nuestra funeraria. Hasta ahí, todo parecía normal. Pero lo que me llamó la atención fue que nos dieron una instrucción específica: bajo ninguna circunstancia debíamos abrir el ataúd. Esto no era del todo extraño. Algunas familias solicitaban sellar los ataúdes por cuestiones de religión o tradición.
Pero la insistencia con la que lo recalcaron y el tono de la persona al teléfono tenían algo que me incomodaba. El cuerpo llegó por la tarde en un ataúd negro y brillante, más elegante de lo que solíamos recibir. Lo trajeron dos hombres que apenas dijeron palabra mientras descargaban la caja. Solo nos entregaron los documentos necesarios y se marcharon rápidamente, sin mirar atrás. Cuando revisé los papeles, me di cuenta de que algo no cuadraba. Según el acta de defunción, el hombre había muerto hacía casi 3 semanas, pero no mencionaba ninguna causa específica de muerte. Era inusual, aunque no del todo imposible. El primer indicio de que algo estaba mal fue el olor. He trabajado con cadáveres descompuestos antes y sé reconocer ese hedor inconfundible, pero este era diferente. Era un olor dulce y nauseabundo, como una mezcla entre carne podrida y flores marchitas. Se impregnaba en la nariz, en la ropa, y parecía seguirte a donde fueras. Intenté no pensar mucho en ello mientras preparábamos el ataúd para la sala de velación. La familia llegó al atardecer, pero algo en ellos me pareció extraño. Eran solo 5 personas, todos vestidos de negro, pero no mostraban tristeza ni señales de duelo. Sus rostros estaban inexpresivos, casi tensos, como si estuvieran esperando algo. Cuando les ofrecimos pasar a la sala de velación, uno de los hombres, que parecía ser el mayor del grupo, nos repitió con firmeza: recuerden, el ataúd no debe abrirse. No importa lo que pase. Asentí, tratando de no mostrar mi incomodidad. Por supuesto, señor. Está en nuestras manos. La velación comenzó, pero fue inusualmente silenciosa. Los familiares no lloraban ni rezaban, simplemente se sentaron en círculo alrededor del ataúd, murmurando entre ellos de vez en cuando. Había algo perturbador en la forma en que miraban la caja, como si temieran que algo saliera de ella en cualquier momento. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, la familia se despidió y dejó el cuerpo en la sala. Era normal que los velorios continuaran durante la madrugada, pero ellos nos pidieron que cerráramos las puertas y que nadie, absolutamente nadie, se acercara al ataúd hasta el día siguiente. Me quedé solo en la funeraria esa noche, algo que no me preocupaba. Había trabajado turnos nocturnos muchas veces antes. Sin embargo, esa vez el ambiente era distinto. El olor del ataúd parecía haberse extendido por toda la funeraria, y aunque traté de distraerme con mis tareas habituales, no podía quitarme de la cabeza la advertencia de la familia. Cerca de la medianoche, mientras revisaba los documentos en la oficina, escuché un ruido. Era un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en el piso. Me quedé inmóvil, intentando identificar de dónde venía. El sonido se repitió, esta vez más fuerte, y parecía provenir de la sala de velación. Tomé una linterna y fui a revisar, convencido de que se trataba de algo trivial, tal vez una de las coronas de flores había caído o una vela se había apagado. Pero cuando abrí la puerta de la sala, todo estaba exactamente como lo había dejado. Las velas seguían encendidas, las flores estaban en su lugar y el ataúd seguía cerrado. Suspiré aliviado y me di la vuelta para salir, pero entonces lo escuché, un golpe desde dentro del ataúd. Me detuve en seco, sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. Me quedé parado, tratando de convencerme de que había imaginado el sonido, pero entonces ocurrió de nuevo. Esta vez fue más fuerte, acompañado de un sonido que parecía un raspado, como si algo estuviera arañando la madera desde adentro. Quise salir corriendo, pero algo me detuvo. Me acerqué al ataúd, con las manos temblando, y coloqué mi oído sobre la tapa. Durante unos segundos, todo estuvo en silencio. Pero entonces, lo escuché claramente, un golpe, seguido de un susurro. No era un susurro humano. Era un sonido bajo, gutural, como si algo estuviera intentando formar palabras. Retrocedí de inmediato y corrí hacia la oficina para llamar a la familia. Uno de ellos contestó al segundo timbrazo, como si estuviera esperando mi llamada. «Está pasando algo extraño», le dije, tratando de sonar más calmado de lo que me sentía. «¿Qué escuchó?», preguntó el hombre,
con una voz fría que me puso aún más nervioso. Golpes y algo más. Creo que hay algo moviéndose dentro del ataúd. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego el hombre respondió, eso no es posible. El cuerpo lleva semanas muerto. No abra la caja, pase lo que pase. ¿Entendió? Intenté protestar, pero el hombre colgó antes de que pudiera decir más. Regresé a la sala de velación, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez era el ruido de la madera ajustándose, o mi mente jugándome una mala pasada después de un día largo. Pero cuando volví a entrar, el olor era aún más fuerte, casi insoportable, y las velas parpadeaban como si el aire estuviera cargado con algo invisible. Me acerqué al ataúd nuevamente, tratando de reunir el valor para hacer algo, cualquier cosa. Pero antes de que pudiera tocarlo, el golpe se repitió, más violento que antes, y las velas se apagaron de golpe. En la oscuridad, escuché algo que me paralizó, un suspiro largo y pesado, como si algo dentro del ataúd estuviera despertando. Corrí fuera de la sala, cerré la puerta con llave y no volví a entrar hasta la mañana siguiente. Cuando llegaron los familiares, les conté lo ocurrido, pero ninguno mostró sorpresa. Simplemente se limitaron a llevarse el ataúd, sin decir una palabra más. Hasta el día de hoy, no sé qué había dentro de esa caja, pero cada vez que pienso en esa noche, siento que lo que fuera que estaba golpeando desde dentro no era algo que debiera haber estado en un ataúd. Y lo que más me aterra es que, en el fondo, creo que los familiares lo sabían. El espejo. Mi nombre es Marcela, y esta es una historia que jamás he podido borrar de mi memoria. Viví en un pequeño pueblo en Guanajuato, un lugar lleno de tradiciones arraigadas, muchas de ellas relacionadas con la muerte. Crecí rodeada de supersticiones, pero nunca las tomé muy en serio. Hasta que algo ocurrió en el velorio de mi prima Luisa que cambió mi perspectiva para siempre. Era 1956 y mi prima Luisa había muerto repentinamente a los 19 años. Una infección pulmonar que nadie supo tratar a tiempo acabó con su vida en apenas unas semanas. Su muerte nos dejó devastados, no solo por lo inesperado, sino porque era la más joven y alegre de la familia. Luisa tenía una risa contagiosa y un carácter que iluminaba cualquier habitación. La noticia de su partida dejó a todos con una sensación de vacío que era difícil de explicar. En nuestro pueblo, era costumbre velar a los muertos en casa. La familia de Luisa, como era tradición, preparó la sala principal para el velorio. Colocaron el ataúd al centro, rodeado de velas y flores, y frente a él, un espejo grande, antiguo, que había estado en la casa desde antes de que yo naciera. Según las creencias del pueblo, el espejo servía para reflejar el alma del difunto, una tradición que nunca comprendí del todo, pero que todos seguían con devoción. Llegamos al velorio al atardecer. La sala estaba llena de gente, familiares, amigos y vecinos que habían venido a despedirse de Luisa. El ambiente era pesado, no solo por la tristeza, sino por algo más que no podía identificar. Había un silencio extraño, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo un secreto. El espejo, colocado justo detrás del ataúd, llamaba mi atención de una manera que no podía explicar. Tenía un marco de madera oscura tallada, con patrones que parecían retorcerse como si estuvieran vivos. La superficie estaba algo empañada, lo suficiente como para que los reflejos no fueran del todo claros, y eso me inquietaba. La noche cayó, y los rezos comenzaron. Las voces monótonas de las oraciones llenaban la sala, mezclándose con el suave parpadeo de las velas. Yo estaba sentada en una de las sillas al fondo de la sala, justo frente al espejo. No podía apartar la mirada de él. Cada vez que alguien se movía, el reflejo parecía tardar un segundo más en reaccionar, como si el espejo estuviera capturando algo más allá de lo visible. Fue cerca de la medianoche cuando lo vi por primera vez. Al principio pensé que era mi imaginación. Una sombra,
tenue pero inconfundible, se movió en el reflejo. Era una figura femenina, vestida completamente de negro, con un velo que cubría su rostro. Estaba de pie detrás de los dolientes, observándolos en silencio. Mi cuerpo se tensó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia el lugar donde debería estar la mujer, pero no había nadie. Volví a mirar al espejo, y ahí seguía, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Me levanté y caminé hacia mi madre, que estaba sentada cerca del ataúd. Le susurré al oído lo que había visto, pero me miró con una mezcla de confusión e impaciencia. Es el cansancio, Marcela. Si estás asustada, ve a la cocina y descansa un poco, pero no era cansancio. Algo estaba ahí, lo sabía. Regresé a mi lugar, pero ya no podía quitar los ojos del espejo. La figura seguía ahí, pero ahora se movía lentamente entre los dolientes. No caminaba, sino que parecía deslizarse, siempre manteniéndose al borde de la sala, como si no quisiera ser vista directamente. Una tía que estaba sentada cerca de mí susurró, ¿viste eso? La miré, sorprendida. ¿El qué?, pregunté. Una mujer, allá, detrás de nosotros, dijo, señalando hacia el espejo. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente. Antes de que pudiera responder, una prima lejana interrumpió, visiblemente alterada. Yo también la vi. Está en el espejo, pero no está aquí. El murmullo comenzó a extenderse entre los presentes. Varios familiares, especialmente los más viejos, comenzaron a rezar en voz alta, haciendo la señal de la cruz repetidamente. El ambiente en la sala se volvió aún más pesado, casi irrespirable. Fue entonces cuando ocurrió lo más inquietante de la noche. Alguien sugirió tomar una foto del ataúd y el altar improvisado, algo común en nuestra familia para conservar el recuerdo del velorio. Uno de mis tíos sacó su cámara y, tras asegurarse de que todos se apartaran, tomó una foto directamente frente al espejo. Cuando revelaron la foto días después, lo que vimos me quitó el sueño durante años. En la imagen, la figura de la mujer vestida de negro era claramente visible, mucho más nítida de lo que la habíamos visto en el espejo. Estaba de pie detrás del ataúd, con el rostro parcialmente visible bajo el velo. Sus ojos eran oscuros, hundidos, y su expresión era una mezcla de tristeza y furia. Pero lo peor de todo era que su mano estaba extendida, tocando el hombro de uno de los presentes, mi madre. Mi abuela, al ver la foto, se persignó y comenzó a rezar de inmediato. Es la muerte, dijo en voz baja. Vino a llevarse a Luisa, pero parece que no está sola. Esa noche, mi madre cayó gravemente enferma. Nunca habíamos visto a alguien deteriorarse tan rápido. Los médicos no encontraron explicación, pero yo sabía lo que había pasado. Esa figura, esa presencia que habíamos visto en el espejo, no era una simple aparición. Había venido por algo o por alguien. Aunque mi madre logró recuperarse después de meses, el recuerdo de ese velorio nunca me abandonó. Desde entonces, he evitado los espejos en funerales. Algo en mí sabe que no son solo reflejos. Son puertas, ventanas hacia algo que no podemos entender, algo que está siempre al acecho, esperando el momento adecuado para cruzar. Y en las noches más oscuras, cuando veo mi propio reflejo en el espejo de mi habitación, no puedo evitar sentir que no estoy sola.